Ok, vamos a comenzar. Concluimos ya el tema de la ley de Coulomb. Entonces ahora vamos con el siguiente tema, que es, vimos que la ley de Coulomb, con la ley de Coulomb simple y sencillamente se ejercen fuerzas entre cargas. Pero la pregunta es, se ejercen fuerzas entre cargas, pero ¿cómo? ¿Cómo se pueden ejercer fuerzas entre cargas? ¿Cómo la partícula Q1 sabe que la partícula 2 está ahí? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿O alguna teoría? ¿Puede ser por el tipo de material, profe? ¿Por el tipo de qué? ¿De material? No importa el material. Hay carga en un material, carga en otro material, el que sea. Y como si yo, por ejemplo, el típico, el del globo, que se frotan en la cabeza y se lo acercan a sus vellitos y se erizan, o el globo que se pega a la pared, o lo que les decía de frotar en un paño, con un paño vidrio y con otro paño ámbar, que es el que hacían los griegos. ¿Cómo, si yo los acerco, en algún caso se van a repeler y en otro caso se van a atraer? La pregunta es ¿cómo? ¿Por qué existe ese efecto? ¿Por las energías? Energía. ¿Qué energía? Porque, por ejemplo, en nuestra vida diaria, digamos que lo que conocemos como la mecánica y estática, que es lo que ya vieron, y un poquito de dinámica, pues estas fuerzas vienen generadas por algo físico, ¿no? Si Hans le pega a Andrés, pues ahí está la fuerza, ¿no? Directamente con el contacto, pero estas partículas no se tocan. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se imaginan que existe eso? En la secundaria seguramente es uno de los momentos en donde posiblemente hicieron un experimento con imanes. Y que alguien ya me había mencionado en el grupo, no sé si está aquí, pero alguien me había mencionado justamente que cuando hicieron ese experimento agarraron limadura de hierro y le pusieron un imán. ¿Y qué pasaba? O alguien que haya visto o hecho. Dependiendo la carga que tiene, Ajá. repele o atrae. Atrae, pero ¿qué formaba la limadura de hierro? Como ondas. Exacto, ondas, exacto, como ondas. Exactamente. Esa es la razón por la cual se considera como onda y partícula, y el comportamiento onda-partícula, a las fuerzas o todo lo relacionado con el electromagnetismo, porque de ahí viene lo siguiente. Eso que de lo que hablamos, nosotros tenemos una carga aquí Q, más Q positiva, ¿no? Entonces, lo que les decía, cómo yo esta otra partícula más Q, cómo siente la presencia de esta, ¿no? Y viceversa, cómo esta siente la presencia de esta, ¿no? Entonces, conforme lo que dice su compañero, existe algo en la naturaleza que se llama campo. Cuando ustedes, por ejemplo, están en una habitación, cuando están en una habitación, por ejemplo, en la playa, ¿no? En la playa se van a un Acapulcazo, ahorita no, porque estamos en tiempos COVID, pero se van a un Acapulcazo, o si viven en otra parte, ¿alguien vive en otra parte? ¿En otro estado? Que sea originario de otro estado y que esté ahorita ahí, Creo que no. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ustedes van a Veracruz, Acapulco, a Puerto Vallarta, y que estamos acostumbrados a la temperatura de aquí del distrito, bueno, de la Ciudad de México? ¿Qué pasa? Pues hace más calor. Y ustedes van,
llegan a Acapulco y a poco, claro, sin considerar que hay que hay aire acondicionado ni nada, si ustedes se paran en un punto de Acapulco y después caminan 10 pasos, ¿sienten una diferencia de temperatura? No. Pues no, no se siente una diferencia de temperatura, a menos que, claro, se vayan corriendo, ¿no? Y ahí sí pues, van a sentir, pero ese es por el cambio de energía de ustedes mismos, ¿no? Sí. O se agarran y se van del hotel a la playa, sienten el cambio de temperatura sin considerar esto de que si están en la sombra o no. ¿En el ambiente sienten la misma temperatura? Claro, estoy considerando que están en el mismo horario, ¿no? Pues no. No, no se sienten nada. Entonces, el poder sentir la temperatura en cada punto diferente del ambiente, se le llama campo de temperatura. Es un campo térmico. E igual se propaga por una onda térmica. Entonces, el equivalente en electricidad y magnetismo es el campo eléctrico. Entonces, en electricidad y magnetismo tenemos eso. ¿Cómo sienten estas partículas la presencia del otro? Justamente a través de un campo eléctrico, que generalmente nosotros lo vemos así. Lo vemos esto de aquí que estoy pintando, se le llaman líneas de campo. Que en realidad, a pesar de que lo estoy pintando como líneas, en realidad no son solamente líneas, ¿no? En realidad es en tercera dimensión y en todos los puntos cercanos a la partícula se siente, ¿no? Entonces, en realidad, en tercera dimensión es un volumen, ¿no? Completamente, en todos los puntos se siente, ¿ok? Entonces, por eso las partículas, como cada una desprende un campo que está en función justamente de está en función del valor de esta carga, entonces, pues, por eso hay interacción entre líneas de campo de cada partícula. Y así es como se sabe una u otra partícula que hay interacción electromagnética. Generalizo de una vez electromagnética porque eso pasa también en la parte magnética. Y entonces, como dijo su compañero, por eso en el experimento del imán, cuando ustedes ponían limadura de hierro, digamos que esto es un imán circular, por ejemplo, veían que se hacían justamente así, como ondas, dice. Justamente esa, bueno, no me sale así tan bonito aquí, pero justamente eso es parte del campo magnético. En el caso de un imán, pues claro, es el campo magnético, ¿no? Entonces, esto de aquí es el campo, ¿no? Ok. Entonces, la pregunta es, pues, bueno, matemáticamente hablando, sé que tal vez, ustedes no han llevado cálculo vectorial, ¿verdad? Ya, profe. Ya. Ah, bueno. En cálculo vectorial les presentaron algo que se llama campo vectorial, ¿no? Justamente se los representaban así con un montón de flechitas, ¿no? Es el equivalente. Imagínense nuevamente esto que les digo de la temperatura, que en todos los puntos se siente la misma temperatura. Pues es eso, ¿no? O inclusive otro ejemplo. Si ustedes tienen algo que está muy caliente, por ejemplo, un sartén que está súper, súper caliente, si ustedes ponen la mano por encima, se siente el calor, ¿no? Se siente más caliente entre más se vayan acercando. Esa interacción justamente es la interacción que hay con un campo térmico. Lo mismo pasa aquí. En el campo eléctrico, pues ustedes se van acercando o alejando y se siente ese cambio. Y estos campos, matemáticamente hablando, son campos vectoriales, ¿no? Y se representan así como con estas flechitas, ¿no? Dependiendo del tipo de distribución de carga que tienen. Estos de aquí son campos vectoriales, reitero, matemáticamente. Y a esto se le llama también fuentes.
fuentes de campo. Cuando la carga es positiva, el campo se expide hacia afuera. Entonces se le llama fuentes. Cuando las cargas son negativas, menos Q le voy a poner. Entonces las a ver si las cargas cuando son negativas van en sentido contrario. Las líneas de campo van ahora hacia adentro. Van hacia adentro, así. Y a estos, que es cuando es carga negativa, es el menos, lo voy a poner aquí, se le llama sumideros. También se le llaman fuentes y sumideros, dependiendo de la línea de campo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esa interacción entre dos cargas eléctricas, las líneas de campo, pues si tenemos varias aquí, se empiezan a repeler y entonces la realidad es que dos partículas empiezan a generar entre su interacción una onda semejante a esta. Estas se empiezan a repeler con estas de acá y estas se empiezan a repeler con ondas estas de acá. Cuando tenemos la interacción de dos partículas que son negativas, las líneas de campo ahora lo que hacen es lo mismo, ¿no? Si son negativas, las de campo se empiezan a repeler, pero cuando son positiva y negativa, pues resulta que esta se une con esta de aquí trata de unirse con esta de aquí trata de unirse con esta de aquí se trata de unir, y así se van. Y entonces se genera algo de este estilo. Que esto es muy semejante a lo que veríamos con la limadura de hierro, ¿no? Para aquellos que ya hayan visto ese clásico experimento. Entonces, sí, más o menos me explico con la idea de qué es el campo eléctrico, más o menos. Sí, más o menos, profe. Ok. Entonces, reitero, no hay solamente el campo eléctrico, existen muchas formas de campo en la naturaleza. No es único, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, ese es como parte. Otra forma de verlos es claro, matemáticamente. Vamos a suponer que nosotros estamos cerca de esta partícula Q menos o de estas dos Q más, como quieran. Y queremos medir justamente el campo eléctrico en algún punto, ya sea por aquí, ya sea por acá o demás. Entonces, la forma de medir el campo eléctrico es, idealmente, se pone una carga, digamos Q0, que es relativamente despreciable, otra carga diferente, por aquí, que es donde quiero. Esto de aquí se llama, se le llama de prueba. Ajá. Es una carga positiva y que se le llama carga de prueba. Carga de prueba. Y la carga de prueba, que lo voy a poner, o también podríamos ponerla por aquí así, es como si nosotros estuviéramos adentro de la carga de prueba para saber cómo se siente el campo eléctrico de esta partícula o de estas partículas, ¿no? De acá. Entonces, nosotros es como si nosotros nos metiéramos, fuéramos esta carga de prueba, Q0, para justamente medir el campo eléctrico. Porque ya vimos por ley de Coulomb que las fuerzas, entre más separación haya, pues entonces va a haber una menor fuerza, ¿no? Entonces quiere decir que cuando haya menor cantidad, cuando haya una separación más grande, el campo también va a ser más pequeño. Se cumple lo mismo. Entonces, matemáticamente, el campo eléctrico se define como E, que significa, así se es la nomenclatura, la fuerza, que es la fuerza electrostática, entre Q0, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hallar el campo que produce esta partícula, entonces no es más que poner esta otra de acá
que no necesitamos ni siquiera saber la carga, ¿no? Porque nosotros sabemos que el valor de la fuerza aquí es igual a K Q1 Q0 entre la distancia al cuadrado, que le voy a poner R cuadrada, y en este caso entre Q0, ¿no? Entonces esto equivaldría a, y bueno, aquí como todo está en vector, le voy a poner por un vector radial. Y esto equivaldría a K Q1 Q0 Q0 R cuadrada por su vectorcito de dirección. Recuerden que es un vector, no es una R. Se simplifican. O sea, yo no necesito saber el valor que me estoy poniendo. Es por eso se llama carga de prueba. Y entonces no es más que K por el valor de la carga entre R cuadrado por su dirección. Entonces, el campo eléctrico se puede medir de esta forma. Se puede medir como simplemente dónde estoy posicionado, o sea, a qué distancia del centro me posiciono. Eso de ahí va a ser R, como siempre. Eso de aquí va a ser R, ¿no? Y entonces, en donde me posicione, aquí yo voy a tener un valor de campo eléctrico. Nuevamente vemos que está en función básicamente de el inverso de la distancia, ¿no? Y solo requerimos en este caso el valor de la carga a la que queremos encontrar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Ok. Pues esto del campo eléctrico se trata igualito que como lo tratábamos lo del Coulomb. Si ahora yo tengo varias partículas, cargas, por ejemplo, que tuviera si hubiera varias partículas, entonces, pues tengo de dos. La primera es, vamos a suponer que aquí tengo una Q más Q1. Por acá tengo una Q menos, Q2. Y por acá una Q3. Positiva también. No me importa el valor de sus cargas ahorita. Y lo que quiero es encontrar el valor del campo eléctrico aquí, en este punto, ¿no? Entonces, nuevamente, pasa lo mismo que pasaba como con la ley de Coulomb. Pues vamos a, recuerden que aquí se supone que es como si yo tuviera mi carga de prueba, ¿no? Q0, que al final de cuentas no importa, solamente es para posicionarme. Pues entonces esta de aquí ejerce una línea de campo para acá, entonces tengo la línea de campo E1. Esta de acá también ejerce una línea de campo E2. Y esta de aquí ejerce también, pero como sumidero, ejerce una línea de campo, pero hacia acá. Digamos que están alineadas, ¿no? Y esta sería, aquí me equivoqué, este es E3. Y esta es E2. ¿Se dan cuenta cómo básicamente es muy semejante a lo que veíamos en la ley de Coulomb? Sí, se parece. Sí, pues básicamente es muy semejante, ¿no? O sea, Es similar. a final de cuentas hasta la fórmula es similar, ¿no? O sea, realmente lo único que estamos haciendo es que ahora, a diferencia de Coulomb, es la fuerza que se sentía de una o otras partículas en una, ¿no? O sea, aquí. Y ahora el campo eléctrico lo que viene a decir, pero no solo puede ser, no puedo sentir esta interacción en esta partícula respecto a estas dos, sino ahora también el campo eléctrico viene a decir, ¿sabes qué? Esa interacción eléctrica la puedo sentir en cualquier punto que yo elija, ¿no? No solamente posicionarme en partículas. Eso es lo que viene a hacer una generalización del campo eléctrico. De esa interacción eléctrica que se puede sentir en cualquier punto, ¿no?
que esté aquí, 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 o incluso, como lo hacíamos con Coulomb, en una carga, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que viene a decir el campo eléctrico, ¿no? Que puedo interaccionar en cualquier punto, ¿no? Y en cada punto, pues, si hay varias partículas, voy a sentir una interacción diferente, porque recuerden que esto, yo necesito medir el campo total, el neto, ¿no? El campo neto, pues es la suma del campo 1 vectorial más el campo 2 vectorial más el campo 3 vectorial, ¿no? Entonces recuerden que hay que sacar cuánto vale cada uno. Recuerden que 1 a su vez se compone por una componente en X, una en Y, también en 2 y en 3, ¿no? Dependiendo de cómo vengan distribuidos. Entonces es eso, ¿no? Que es lo mismo que habíamos visto o muy semejante a lo que habíamos visto, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Puede repetir la clase? ¿Dudas? No, profe, todo chido. Ok. Entonces, a manera de ejemplo, ejemplo. Claro, la fórmula importante es esta, ¿no? La voy a poner aquí. Esta es nuestra formulita importante. Ya, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo. Entonces, pues en la... ay, esto lo regué. Ejemplo. Vamos a dibujar un sistema coordenado. Yo quiero sentir el valor de un campo eléctrico en mi origen. Es decir, recuerden que esto equivale a como si aquí estuviera mi Q0, ¿no? Que en realidad es una... O ustedes estuvieran posicionados y parados ahí, ¿no? O sea, pudieran hacerse tan chiquitos como Ant-Man y pudieran posicionarse hasta ver las partículas, ¿no? Yo quiero sentir, están en un espacio y por acá vamos a ponerle, por acá hay una partícula Q3, por acá, más o menos por aquí, son 1, 2, 3 cuadritos, 1, 2, 3 cuadritos, por aquí hay una partícula Q2 y por acá hay una Q1. Ajá. Bueno, en realidad está muy abajo, debería de ser como 4, 1, 2, 3, 4, más o menos es simétrico nuestro problema por aquí. Aquí hay una Q1. Ok, entonces tenemos 3 cargas. Ajá. De una vez aquí les voy a poner el valor de cada carga. El valor de la carga es, como siempre, parametrizada 2Q, donde Q es un valor positivo, ¿no? O sea, Q puede valer 1 microcoulomb, 3 microcoulombs, 50 microcoulombs, lo que ustedes quieran, no importa. O sea, le pueden meter el valor que ustedes quieran, ¿no? Luego Q3 vale menos 4Q. Entonces, una carga negativa. Y Q2 vale más, no, menos, a ver, menos 2Q, ¿no? O sea, no importa el valor de las cargas. Ok, entonces lo que yo quiero saber es justamente esto, ¿no? El valor del campo eléctrico en este punto. Yo me podría haber parado acá, yo me podría haber parado acá o acá, ¿no? Donde ustedes quieran. Entonces, reitero, ese es el cambio. El campo eléctrico lo que hace es mostrarnos en cualquier punto cómo sería la interacción eléctrica si yo pusiera, si estuvieran ahí o si yo pusiera otra partícula, lo que sea, ¿no? Ese es el cambio que hay. Entonces, para este caso, voy a poner aquí que tenemos una, de aquí a acá, hay una distancia, bueno, voy a poner esta línea y esta línea. Así, entonces,
De aquí a acá, pues solamente voy a poner que es una distancia D. De aquí a acá también es una distancia D. Y de aquí a acá es una distancia D. Entonces, están separadas por la misma distancia. Y el ángulo también aquí, un valor, no sé, por decir algo, 30 grados. La misma inclinación por acá, 30 grados. Y la misma por acá, 30 grados, ¿no? Entonces, eso es la distancia. Y aquí es claro, voy a ponerlo, lo que es conocido, ¿no? O sea, Q es conocida. Entonces, recuerden, Q es conocida, quiere decir que puede tomar el valor que sea. Y en este caso, D, por ejemplo, D también es conocida. Entonces, nuevamente puede valer lo que ustedes quieran positivo. En este caso, todo es positivo. Es conocido. Q, D y ¿qué otro valor tenemos? Ninguno, nada más eso, ¿no? O sea, puede valer lo que sea. Si quieren, lo podemos dar al final valores, pero todo esto es conocido, ¿no? Ok, ya lo tenemos de esta manera. Entonces, lo mismo, hay que hacer exactamente lo mismo. Para hallar el valor del campo eléctrico, en todos lados hay que hacer nuestra suma de fuerzas en X o Y, ya sea que lo veamos así o lo veamos vectorialmente, que creo que se les complica menos si lo veamos como suma de fuerzas en X y Y, ¿no? O lo seguimos viendo como vectores. Suma de fuerzas. Ajá, como suma de fuerza. Ok. Al final es lo mismo, ¿eh? Lo mismito. Pero bueno, entonces, pues claro, esta tenemos aquí que generamos pues un campo E3. Este de aquí pues que ya es negativo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como es negativo, va hacia Q3 porque es negativo, recuerden, sumideros. Q2 también va hacia Q2. ¿Por qué? Pues porque es negativo. Entonces aquí tenemos un campo E2. Y luego el que sí es importante es E1. Entonces, si se dan cuenta, E1 va en contra, ¿no? Porque es positivo. Entonces, va en esta posición. ¿Están de acuerdo con esto? Porque es de repulsión, ¿no? No. Es una fuente. Va en ese sentido porque E1, ¿están de acuerdo? Es una fuente, ¿no? Entonces la línea de campo es así, que es lo mismo que si nosotros tuviéramos una partícula como le hacíamos aquí, esto es positiva, positiva con positiva se repele y entonces trazábamos esta, ¿no? Como fuerza 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces lo teníamos de esa manera, que es lo mismo, ¿no? En el caso de que este era positivo, negativo, pues positivo, negativo tienen fuerza de atracción, entonces también trazamos esta, ¿no? O sea, es igualito. La forma en la que estamos trazando, los vectores son igualitos, ¿no? Entonces, solo no se confundan. Las líneas moradas son distancias. Y estas de aquí, las rojitas, son vectores, ¿no? Que representan el vector de campo eléctrico. ¿Ok? Va. ¿Dudas hasta aquí? Con la carga Q1, profe, cuando esa fuente, ¿a qué se refiere con eso? Que es positiva. Ah, Recuerda, fuente. Que salen las líneas. ok. Entonces ve esta, ¿no? En esta, las líneas de campo salen, es una fuente. Entonces, por tanto, tendrías esta, ¿no? Y sobre esto tendrías algo así, ¿no? Y la que estamos considerando es esta, ¿no? Que es a su vez esta. Ya sea ahí, o como el origen está aquí, pues la consideramos por allí, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Ok. Bien.
Ok, entonces tenemos esos vectores. Miren, aquí como para este caso en particular, la distancia es la misma, los ángulos de inclinación son los mismos, entonces vectorialmente hablando, E1 y E2 son lo mismo, ¿no? Valen lo mismo, o bueno, o casi lo mismo, pero bueno. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor de carga, ¿no? Es para este caso, para el caso de 1, la carga vale 2Q. Para el caso de 2, la carga vale menos 2Q, pero vectorialmente ya le dimos nosotros dirección, entonces es 2Q. En magnitud es lo mismo. Ajá. El que sí cambia completamente es Q3, ese sí, y aparte de que está hasta puesto en otro lado. Pero bueno, vamos a hacerlo poco a poco. Entonces, para el caso de Q3 o del campo 3, pues tenemos una componente E3 en X y una componente E3 en Y, ¿no? Que son sus proyecciones típicas, ¿cierto? ¿Sí? Ok, sí. Ok, luego lo mismo nos pasa con E1. Tiene una proyección por acá. Este D lo voy a poner más por aquí. Por acá. D. Sí, este y esto los voy a quitar. Y luego tenemos entonces la proyección de E1. Lo voy a poner por acá. Este es E1 en X. Y esta de acá es E1 en Y, ¿no? Algo muy similar surge con E2. E2 tiene una proyección por acá. Tiene E2 en Y. E2 en Y. Y también tiene una proyección hacia acá arriba, ¿no? La voy a poner como por acá. Ajá. Esta de aquí va a ser E2 en X. E2 en X. ¿De acuerdo con esto que pinta aquí? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Ok. Sí, se cuadra. Ahí están ahorita nuestras, ¿cómo se llaman? Nuestras, ¿Las fuerzas? las fuerzas. Ahora bien, nos falta, ok. Hay que calcular desde luego, bueno, vamos a hacer la suma de fuerzas. Primero, suma de fuerzas en X. En este caso no es suma de fuerzas, perdón, es suma de campos en X. Entonces, la suma de campos en X nos dice que en X tenemos pues los tres, ¿no? E1 en X. Ay, no es cierto. Sí. E1 en X más E2 en X más E3 en X, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, porque Ok. todas están en la misma, ¿no? Sí, todos están exactamente en la misma. Ok. Bien, entonces luego la suma de campos en Y, pues si los vemos tenemos más E3Y, porque es positivo, que es este de aquí. Este lo voy a borrar. Y luego tenemos menos E1 en Y, menos E2 en Y, ¿no? Como el problema nos pide hallar el campo neto y no nos dice que hay algo que haga que todo esté en equilibrio y demás, entonces no lo igualo a nada. Recuerden que igualamos a 0 cuando nos dicen que está en equilibrio el sistema. Cuando no está en equilibrio, entonces no hay igualación, solamente sacamos el resultado final, ¿sale? Ok, entonces ahora hay que sacar cuánto vale pues cada una, E1 en X, E2 en X y E3 en X, y lo mismo para E1 en Y, E2 en Y y E3 en Y.
Entonces, vamos a comenzar con que E1 en X es el valor del campo, el valor absoluto del campo, por el coseno de 30 grados. Pero ¿quién es el valor absoluto de E1? Pues eso es fácil. De la fórmula que vimos, recuerden que la fórmula que vimos es K, Q, en este caso Q1, entre la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia, en este caso, se llama D, ¿no? Que es justamente la distancia que hay de la partícula 1 a mi origen, que es donde yo quiero calcular el valor del campo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, entonces es D. Es más, de momento le voy a poner D1, 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 D3 y D2. Le voy a poner así de momento para que veamos el caso cuando son diferentes distancias y el caso cuando son iguales, ¿ok? Para que también no nos confundamos que como todo es D, no es lo mismo si cambia, ¿no? No es lo mismo esta que con esta, ¿no? Son diferentes distancias o al menos geográficamente son diferentes. Entonces le voy a poner ahí D1. Y ya está, eso es todo. Eso es todo el valor de mi campo eléctrico en esa. Ah, pero Q1 me dice que vale 2Q. Ah, entonces solo pongo eso. Es K por 2Q. Entre D1 al cuadrado. Ya está. Por lo tanto, E1 en X vale K 2Q entre D1 al cuadrado por el coseno de 30. ¿Están de acuerdo con esto?